Lunes 8 de marzo, escuchemos el Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: «Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra». Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad, y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Se cuenta la historia de un empresario que fue de campamento con su hijo a un lugar apartado en las montañas, y estando allá, se les hizo de noche y quedaron perdidos e incomunicados. Lograron dar con una pequeña choza donde vivía una humilde familia, la cual les ofreció comida y alojamiento. Ellos vivían en pobreza extrema. Lo único que tenían para sobrevivir era una vaca, la que sacaban la leche para comer queso, crema, requesón, yogurt. Eso les ofrecieron de cenar a sus 2 visitantes, mientras el señor, que era empresario, les cuestionaba por qué no aprovechaban todo el terreno que tenían para sembrar y así salir de pobres. A lo que respondían: ¿para qué? Ahí tenemos la vaca. Con ella no nos morimos de hambre. Bueno, cuando se fueron a acostar, el empresario le dice a su hijo que se levantarán muy de madrugada para irse, pero antes le harían un gran favor a esa familia. Tirarían a su única vaca por el barranco. «Pero papá», contestó el niño, «¿cómo les vamos a hacer esto a estas buenas personas?» «Tú calla y obedece», respondió el papá. Y así lo hicieron. Salieron a escondidas de la choza cuando aún estaba oscuro, desbarrancaron la vaca y salieron huyendo. Pasaron los años y aquel niño, ya convertido en un joven, seguía con remordimiento de conciencia por lo que su padre lo obligó a hacer. Necesitado de aliviar esa culpa, se decidió a volver con aquella familia para ofrecerles una compensación. Y volvió, notando que había cambiado demasiado con el paso de los años. Ya había carretera donde antes eran solo brechas. A un lado y a otro recorrió kilómetros de sembradíos, graneros y máquinas trilladoras, hasta que llegó al lugar donde antes era una precaria vivienda convertida en un lujoso rancho. Creyendo que aquella familia había sido desplazada de allí por unos ricos que habían llegado, qué sorpresa se llevó cuando descubrió que no, que eran ellos mismos, que a partir de que encontraron muerta a su vaca, tomaron el consejo de aprovechar sus tierras para sembrar y les fue sumamente bien, saliendo así de pobres. Cuando renunciaron a la vaca que les daba para comer, pero los mantenía en la miseria. Este cuento, tan usado en conferencias de superación personal, puede traernos una enseñanza muy valiosa a nuestra vida, cuando se trata de deshacernos de aquello que nos estorba para crecer, que nos hace conformarnos con migajas cuando podríamos desarrollar mucho más nuestro potencial. De ahí viene la ya conocida expresión de tirar nuestras vacas al barranco. Pero, si hacemos como los pobladores de Nazaret en el Evangelio de hoy, que a quien queremos desbarrancar es a Jesús, ¿qué obtendremos como resultado? Muchos han ido a terapias de superación y eso les han enseñado, a tirar por el barranco su fe,
que solo los hacía personas inseguras, fanáticas y culposas, atenidos a que su Dios todo lo vendría a solucionar. Así, tiran a Jesús al barranco para, según ellos, tomar el control de sus vidas, vencer sus miedos y disfrutar de todo sin culpas. Dejan de orar, dejan de ir a la iglesia, de confesarse, de creer, suponiendo que con eso arrojaron sus vacas al barranco. Pero los únicos que se desbarrancaron a la perdición fueron ellos. Querer desbarrancar a Jesús cuando sus palabras nos resultan incómodas, cuando nos exige y nos desafía, no nos hace más libres, solo más ciegos, más vulnerables y finalmente nos hace caer en el barranco de la desdicha y el sinsentido. Lo que hay que arrojar al barranco son nuestros miedos, nuestros pecados, nuestros apegos, las mentiras y aquello que nos separa de quien más vale, de Jesús. A Él no lo vamos a desbarrancar, como a los nazarenos que se les escabulló, pero sí lo podemos perder y ser nosotros los que nos vamos derecho al precipicio. Por duro que pueda ser escucharlo, por difícil que pueda ser lo que Él nos dice, reconozcamos, solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Que tengas un día lleno de bendiciones.